Buen día, amigos. Bienvenidos. Yo y mi amigo y asistente, Sasha Kozlov, él va a recibir, veo que él ya tiene varias preguntas. Nosotros primero vamos a empezar con ustedes el artículo del libro del Zohar, que se llama Cierre y llave. Punto 40, en la introducción del Zohar, página 351 en el libro en ruso. Artículo cierre y llave, cerradura y llave. Ahora, antes de olvidarnos, quería hacerles acordar sobre la importancia del Congreso que tomará lugar entre el 7 y el 9 de mayo en Nueva York. Están invitados todos, de todo el mundo, todos los interesados pueden llegar. Nosotros ahí nos vamos a encontrar con ustedes. Vamos a tener 3 días plenos con un programa muy rico, variado, que el lugar también, el lugar mismo es un lugar interesante en las montañas de Catskill, cerca de la ciudad de Nueva York, que es un lugar muy pastoral, muy lindo. Montañas y agua y toda clase de cosas. Y no nos olvidamos sobre y lagos, y no nos olvidamos del programa cultural con cantantes, músicos. Yo voy a estar ahí con una gran esperanza de pasar el tiempo de una manera muy interesante y pasarlo todo junto con ustedes. Al mismo tiempo, en todo el mundo va a haber congresos regionales, y nosotros junto con ustedes vamos a estar en contacto virtual, pero los que pueden están invitados a llegar. Entonces, artículo cerradura y llave. Es un artículo muy diría que es el Creador nos creó con un deseo opuesto al suyo, el deseo de recibir. El Creador está en la cualidad de otorgamiento, y Él hizo eso para que nosotros que nos quedemos con la cualidad de recepción y que seamos opuestos a Él, es decir, que sigamos existiendo en ese deseo. Y con ese deseo no se puede hacer nada. Él todo el tiempo está dentro de nosotros, se manifiesta dentro de nosotros y más, en medidas crecientes, y demanda más y más su llenado, su realización, satisfacción. Ese deseo en la persona se revela más y más en la persona hasta una medida infinita que es equivalente a esa luz que es el Creador en esa medida. Así que cuanto más grande el deseo en la persona, más grande es considerado el hombre en valor absoluto. Es decir, si ese deseo con la intención para ti mismo es negativo y opuesto al Creador, pero es grande, entonces la persona es considerada grande, mala, egoísta. Pero si ese deseo se dirige para otorgar, entonces el hombre es bueno, parecido al Creador, otorgante. Entonces el deseo queda el mismo, solo su uso cambia, se transforma para ti mismo o para el ambiente y el Creador, es decir, para el prójimo, para el bien del prójimo. Entonces, ¿qué es esta transformación, inversión que tenemos que realizar en nosotros? Es decir, descubrir dentro de nosotros un deseo pleno, completo, que es para nosotros. Al principio, determinar que es malo. Si yo estoy en él sumergido y todo el tiempo me preocupo solamente de mí mismo,
Entonces, en ese caso, yo estoy limitado al sentir solamente lo que puedo percibir dentro de ese deseo con el cual fui creado dentro de él. Yo creo que es mío y es mi error, es una equivocación. Yo simplemente no entiendo que hay otra cosa y no entiendo que es efímero, temporal. Simplemente lo que yo estoy en una existencia, en una cierta existencia que es equivocada para empezar y de una manera errónea yo lo considero mío, pero tengo una opción de sentirme a mí mismo fuera de mí mismo cuando no estás limitado y estás libre de tu ego y no tienes que llenarlo en ninguna forma. Y entonces sientes tu existencia infinita, ilimitada, dentro de las 10 sefirot del Partzuf espiritual, que también es Partzuf espiritual en nuestro mundo. ¿Dónde estamos? Siempre estamos en 10 sefirot, no hay más. Para empezar, sabemos que el Creador creó luz, nos creó a nosotros, 4 fases de luz directa, y esta estructura es raíz, Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut. Esta estructura es determinada y no nos podemos deshacer de ella. Esta estructura es de hecho un patrón, un modelo que no puede cambiar. Incluso en nuestro mundo estamos dentro de 10, 5, pues se puede dividir en esas mismas 10 sefirot. Y ahora también junto con ustedes, pero las 10 sefirot que se nos revela ahora están dirigidas para sí mismas en total. Es decir, yo quiero disfrutar para mí mismo. Y entonces todo el deseo está dirigido hacia mí, para mi bien, y es limitado por mí, y solamente en la medida que yo puedo llenar, sentir dentro de él. Estoy limitado. Entonces esas 10 sefirot, después que esta vida la llamamos 70 años, se llaman 70 años, y después que este Partzuf se purifica, es decir, su estructura, su forma se purifica, es decir, la realizamos de la manera egoísta, entonces empieza la estructura siguiente que también comienza en forma egoísta, y así pasamos de estructura en estructura, pero quedamos en el mismo plano nuestro y jamás subimos más arriba de ese plano. Nos llenamos a nosotros mismos y después se retira, o sea, nuestro cuerpo muere y se llena el próximo y otra vez se retira, se va y así sucesivamente. Y así avanzamos en el mismo plano de nuestro mundo, nada nuevo ocurre aquí y nosotros de verdad no nos sentimos como existiendo en una forma eterna que pasamos de un nivel a otro. Aunque tuvimos muchas reencarnaciones, pero no las sentimos. Y para subir al próximo grado, eso podemos hacerlo solamente después que salimos fuera de nosotros, cuando empezamos a trabajar sin recibir para nosotros, sino solamente pasar las cosas, pasar la luz a través de nosotros, que la luz pase por nosotros hacia los demás. Entonces voy a sentir placer en los demás que existen fuera de mí. Trabajo con mí mismo, por mí mismo, yo voy a ser la fuente de llenar a los demás. En ese entonces voy a sentir el mundo eterno, ese mundo ilimitado, como ahora que estoy en 10 sefirot, voy a quedarme 10 sefirot, pero para llenar a todo el mundo infinito. Y entonces me vuelvo como él, infinito. Y traspaso por mí mismo toda esta luz. En ese caso, empezamos ya a conectarnos a ese mundo superior que está fuera de nosotros, paulatinamente, de una manera escalada, en 125 escalones. Es decir, yo voy ampliando constantemente a mí mismo de acuerdo
en 5 mundos que se llaman Olamot, mundos, o Partzufim, o Sefirot. Voy ampliando más y más y más mi gama de influencia, de otorgamiento. De hecho, me lo anexo a mí mismo y así voy creciendo. Y en ese caso, si voy creciendo constantemente y fuera de mí mismo, hacia afuera de mí mismo, entonces mi deseo ya no existe en el nivel, ya no se encuentra en el nivel de solamente llenarme a mí mismo, sino que se siente como existiendo eternamente. Y entonces ya no importa si estoy dentro de esas 10 sefirot o fuera de esas 10 sefirot, ya siento la existencia eterna. Así que es nuestro artículo, el cierre y la llave, la cerradura y la llave. Vamos a tratar de entender en qué forma nos revela la posibilidad en cada grado, la posibilidad de adquirir un estado más alto, cómo salir fuera de mí mismo y cómo añadirme, anexarme la cualidad del Creador. Su estructura, su carácter, su naturaleza, atraerlo hacia nosotros, salir más y más y más de mí mismo, ampliarme, ensancharme más y más. ¿Cómo se hace? Nosotros aprendemos con ustedes en el sistema de los mundos. Cuando la luz del mundo de Ein Sof pasó por el mundo de Adam Kadmon, debajo de ese mundo entró en un sistema a través de una limitación desde el mundo de Ein Sof, luego hubo Tzimtzum Aleph, la primera restricción, Tzimtzum Aleph. Después de Tzimtzum Aleph hubo aquí también P, boca, un límite donde comienza el P del Partzuf Galgalta, y luego hay Tabur, el ombligo. Y después del Tabur ocurre que aparece el mundo de Atzilut, y en ese mundo de Atzilut ya está imbuida la base para que el creado, donde el creado ya pueda adquirir el estatus del Creador, alcanzar el estatus del Creador, la altura. Nosotros en nuestro mundo no los percibimos, pero eso sucede también con nosotros, porque en nuestro mundo, nosotros junto con ustedes, nos vamos desarrollando. Cuando crecemos como niños, nos desarrollamos al adquirir lo que no hay dentro de nosotros, hasta un cierto punto, hasta una cierta edad, en la niñez, en la adolescencia. Todo el tiempo nos desarrollamos sin conocimiento, sin conciencia, con ojos abiertos, así captamos el mundo como es, abrimos los ojos, así como es, lo tratamos de captar. ¿Cómo es ese mundo? De alguna manera captarlo, absorberlo dentro de nosotros. Es decir, aprendemos pero no entendemos, tal como el bebé sin entender repite palabras, repite todo lo que ustedes hacen, los imita y así va adquiriendo más y más grados. Y cuando ya es grande, adulto, ya empieza a adquirir llenados y conocimientos en sí y deja de desarrollarse. Simplemente pasa un proceso de llenado de aquellas dimensiones internas de cualidades, de recuerdos, memorias que desarrolló en su niñez. Así estamos nosotros con ustedes. En nuestro desarrollo espiritual vamos avanzando, vamos hacia adelante sin saber nada qué va a ser nuestro próximo estado. Y por lo tanto, de verdad, nos desarrollamos. Y cada vez después de un cierto desarrollo recibimos llenado y luego otra vez hay desarrollo hacia el próximo escalón. No sabemos por qué y para qué y hacia dónde no sabemos nada sobre el próximo escalón.
Alcanzamos al próximo escalón como el bebé en nuestro mundo, así, a través de la luz, de alguna manera, de repente. Y entonces se empieza a llenarla, a entenderla, y así sucesivamente, y así de una forma gradual vamos subiendo en el desarrollo de nuestra herramienta de captación y después llenarla, otra vez desarrollar otra vasija, nuestra vasija de percepción y otra vez se llena. Se puede describir por altos y bajos o bajos y altos o como estados que vamos con la fe y después con conocimiento, otra vez fe, otra vez conocimiento, etcétera. Este desarrollo nuestro, esta salida en una forma en la estructura del mundo de Atzilut, para empezar ya está programada, diseñada dentro del Parzuf que se llama Arihanpin. Cara larga, Arihanpin se llama luz de Jochma, rostro largo, que se expande en subescalones y subescalones y así infinitamente, y es muy confuso. Toma años para que podamos llegar a imaginarnos cómo funciona este sistema. Diría entre 10 y 20 años, 15, 20 años. Y de todas maneras mucho no queda claro. La persona queda sin respuestas. Si no hay respuestas en el libro, jamás vas a saber la respuesta específica, porque en la espiritualidad nunca se puede saber de antemano, ni por experiencia del pasado, ni por prever el futuro, adivinar el futuro. Entonces, vamos a dibujar este Parzuf de Arihanpin y vamos a mostrar lo más importante en él. Parzuf Arihanpin está hecho de Keter y Jochma, y su Binah sale hacia afuera debajo de su P, del P del Parzuf. Y luego también Zeranpin y Malchut, como siempre. Esta división, cuando Binah sale hacia afuera, ella fuerza a los Parzufim inferiores que suben de abajo de nuestro mundo a dividirse a sí mismos también en Keter Jochma, Binah aparte, y Zeranpin y Malchut. Y actuar y construirse de la manera siguiente. ¿Por qué todo esto? Para que cuando ascendemos y adquirimos nuevas cualidades, el hombre pueda descubrir dentro de esas nuevas cualidades, dentro de esta nueva estructura suya, una forma nueva, una construcción nueva, en la cual exista el Creador, lo que para empezar no existe dentro de nosotros, para darnos la posibilidad de no así nomás crecer y ser grandes y sabios, inteligentes, bien hacer o llenos de conocimientos, o en el atributo de recepción u otorgamiento, sino permitirnos adquirir una nueva naturaleza, otra naturaleza. Eso es lo que nosotros hacemos en cada escalón espiritual, recibimos como oportunidad. Vamos a empezar a leer y sobre la marcha vamos a encontrar palabras para entenderlo mejor. Punto 41. Rabbi Gia y Rabbi Yossi iban caminando. ¿Qué quiere decir iban caminando? Escalones espirituales, iban caminando. Cuando llegaron a un campo significa, es el mismo deseo que se revela ante la persona de nuestro mundo. Hay toda clase de planos
Ellos llegaron a un cierto plano al cual ascendieron, un cierto grado, un cierto escalón. En el momento que se acercaron a ese escalón, dijo Rabbi Hia a Rabbi Yossi: lo que ustedes dicen, Barashit, que creó 6, son las primeras palabras del Génesis, Bereshit, en el comienzo. Seguro que así es, porque los 6 días superiores, es decir, iluminan, es decir, Zeranpin, el Gar de Binah están ocultos. O sea, cuando ellos llegaron a ese campo, descubrieron Bara Shit, Shit son 6, Bara quiere decir creó 6 atributos, 6 cualidades y nada más. Aquí ellos descubrieron esas 6 cualidades y todo el resto de las cualidades. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué se ocultan las cualidades? Porque esta Binah está oculta, es decir, Zeranpin está hecho de 6 cualidades. Malhut es el alma nuestra, de los dos justos amigos que nos cuentan sobre eso ahora, sobre lo que alcanzaron de Rabbi Yossi y Rabbi Hia, que son los discípulos de Rabbi Shimon, el autor del libro de Zohar, junto con el cual ellos escribieron el libro del Zohar. Ellos son grandiosos cabalistas, Rabbi Yossi y Rabbi Hia. Entonces él dice: a propósito, se creó esa división donde Keter y Jochma separados de Binah, y Binah también separada de Zeranpin y Malhut, y nosotros estamos en Zad de Binah, en las 7 inferiores de Binah. Entonces, ¿cómo podemos funcionar? Entonces dice, Zeranpin del mundo de Atzilut se llama Torah, los 6 días superiores, y nosotros podemos alcanzar solamente esta parte de Zeranpin, la parte pequeña, 6 de las 10 sefirot, podemos alcanzar las 6 pequeñas. Y con eso se destaca por la palabra Bereshit, creó 6, es decir, Zeranpin recibe de Binah solamente 6 sefirot, Hagat, Nehi. Y Gar de Jochma queda arriba. Es decir, Keter y Jochma queda arriba y Zeranpin, Chesed Gvurat Tiferet Netzachot Yesod y Malhut que recibe de ellas. Así eso está hecho. ¿Por qué está hecho de esta manera? Para que nosotros, cuando subamos desde abajo, de esta forma también nos limitemos a nosotros. Porque de abajo arriba nuestro ego se revela en todo su poder y Él nos da 10 sefirot. Y nosotros tenemos que crearnos a nosotros mismos, como en el caso del niño, donde especialmente a nosotros nos ponemos en una situación tan especial, donde toda nuestra parte egoísta, está nuestro cuerpo, que está hecho de una cabeza, Rosh, y de un deseo, Ratzon. Estos son nuestros deseos abajo. Y esta es la mente. Y a esto lo llamo cuerpo, no a nuestro cuerpo carnal. Entonces, ¿qué es este principio? Yo tengo que cambiar mi Rosh, mi cabeza, mi sistema de gobierno, digamos. Y eso es lo que se llama todo el sistema de arriba. Yo no tengo el gobierno de Keter Jochma Binah, yo tengo solamente el de inferior. Solamente puedo pasar a mi deseo aquí abajo. Solamente esto es lo que puedo hacer, pasar mi deseo, doblegarme hasta que tenga una nueva cabeza. Bajarme para tener una nueva cabeza, adquirir una nueva cabeza. Y entonces, si de acuerdo a ese principio yo me voy desarrollando, es decir, anulo completamente mi mente y trato y me esfuerzo en traerme debajo del superior como el bebé en nuestro mundo. Él está dispuesto a anularse ante el Creador para entenderlo, para subir y ser como Él, aprender de Él. Quiere decir adquirir, controlar su punto de vista
sobre el mundo, adquirir el punto de vista del grande del mundo. Entonces, a través de Keter Jochma a Binah, y entonces yo recibo el próximo Rosh, la próxima cabeza, ya va a ser la segunda, en vez de esta primera, que tenía la primera cabeza, el primer Rosh. Pero está dicho en Bereshit, que Bereshit indica, aquí está arriba, que se llama Atik, que ya hablamos sobre eso varias veces. Atik, de la palabra desprendido, es decir, que se desprende de nuestro alcance, por eso se llama Atik y santo, sagrado, distinguido. Varias cualidades en Binah y se queda cerrada y oculta, es decir, en Malchut del Partzuf de Atik, que es el primer Partzuf que bajó su Ahab debajo de su rostro. Yo voy a explicar todo eso pronto, ya enseguida. Y de inmediato esa ley en Binah y ocultó todo esto dentro de un palacio, un solo palacio, y con esa misma llave abre y cierra. Entonces, ¿dónde está esa condición del próximo escalón? Está para que yo, en mi grado inferior, también pueda llegar al mismo patrón. ¿Cómo la llave entra justamente en el cierre? Tiene que repetir, imitar todas las formas de impresas en el cierre, en su entrada en el cierre. Y entonces tiene que tener éxito, lograr estar en un tal estado que puede dar vuelta. Y tiene dos planos de trabajo. En un plano de trabajo, en un ámbito, la llave se asemeja, se adapta al sistema, al cierre, a la forma del cierre, y cuando da vuelta, cuando él no entra sino más dentro del parzo superior, él empieza junto con él a trabajar en conjunto, a abrir ese sistema. Esa apertura de ese sistema se hace con la acción común, junto con ellos. La primera acción cuando metes la llave en el cierre es una limitación, es el parzo superior, pero es una limitación. Pero cuando abres ya lo haces junto con el superior. Lo mismo ocurre aquí. Cuando el hombre baja su Ahab y deja solamente su Galgalta Enaim, se queda solamente con los kelim de ashpa'ah, de otorgamiento, porque nosotros en nuestro mundo, desde un estado totalmente egoísta, tenemos que ascender y adquirir el estado de Galgalta Enaim, que es la cualidad de Binah, que se divide aquí para empezar de las cualidades superiores, Keter Jochma. Es como tener una llave en un cierre. Y nosotros para eso tenemos que anular completamente nuestro ego. Paulatinamente, por los escalones, a través de 125 escalones, adquirimos, 5 escalones, vamos adquiriendo la cualidad de otorgamiento y subimos a Binah. Al principio, la primera cualidad es poner como el cierre recibe la llave. Entonces, aquí entramos, metimos la llave completamente, el ego quedó aquí, nuestro deseo está aquí, incluido dentro de Galgalta Enaim. De esta forma, adquirimos Galgalta Enaim y ya no adaptamos nuestra forma bajo la forma superior, pero todavía no empezamos a trabajar con ella. Entonces, el Zohar nos explica todo esto aquí, de una manera muy detallada, muy... Yo no voy a poder, si voy a explicar cómo él, vamos a necesitar varias horas. Entonces esta llave, como él dice, que se oculta dentro de un palacio en Zad de Binah, ¿cómo yo adquiero esta llave? Cuando yo vengo aquí yo no sé qué forma tengo que tener, no entendemos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir adquirir una forma espiritual que está fuera de mí? Cuando yo subo aquí, yo vengo aquí como un bebé.
Yo quiero que este superior haga en mí otra forma. Es decir, al mismo tiempo de mi entrada a la fuerza superior, no está aquí en este mundo. Yo estoy solamente en materia, sustancia. Y en mi entrada ahí, yo supuestamente adquiero su forma, la forma de él. Él hace de mí una llave para él. Y cuando yo puedo trabajar sobre mi ego plenamente y darle mi materia, entregarle mi materia para que él haga esa forma de mí, conmigo, entonces significa que yo adquirí la forma de la llave, pero todavía no trabajo con ella. Yo estoy dentro de el cierre, pero todavía no creo obstáculos de parte mía. Estoy en él solamente como así nomás, como un semen dentro del útero de la madre que no molesta. Al contrario, todo su cuerpo de la madre está hecho para darle todo lo que el feto necesita. Contrariamente, dentro de la matriz de la madre, que está ahí y cuida del feto. Entonces, gracias a eso, yo anulo mi ego, que el superior hace de mí una llave y lo hace que sea semejante a él. Pero yo, para empezar, no sé cómo ser como él. Y cuando el Partzuf de arriba recibe la forma para poder otorgar, eso significa que él adquiere un masaj contra su deseo y así puede trabajar para el Creador, y así él vuelve a su Malhut, a los agujeros de los ojos, Nikve Einaim. Es decir, el Zohar aquí dice que estamos hechos como aprendimos con ustedes de Galgalta Einaim, Keter Chochma Binah y de Ahab, Zeranpin y Malhut. Entonces, después que se anula al Ahab, Zeranpin y Malhut, nosotros recibimos la parte superior del Partzuf, y eso se llama la llave inicial, es solamente la entrada, todavía no trabajamos con la llave. Sino Malhut, que está en Nikve Einaim, en los agujeros de los ojos, cuando sube esta Malhut a Nikve Einaim, los agujeros de los ojos, en su estado nuevo, que cierra la entrada de luz al Partzuf, que limita y nos conduce hacia donde todo depende de los grados de semejanza de la llave con el cierre. Pero de hecho el cierre está aquí, arriba. Aquí solamente creamos la llave, construimos la llave. En el mismo palacio se ocultan, en el mismo palacio hay puertas cerradas para cerrar la entrada de la luz. ¿Cuántas puertas hay? 50. Se dividen en 4 lados y quedan 49, porque un lado es desconocido si está arriba o abajo, y por lo tanto se quedan cerrados. Así dice el Zohar en punto 43. Hay muchas formas de trabajo con este cierre. No es así nomás un cierre que se da vuelta. Ustedes saben cuántas formas hay para abrir. Aquí ya se habla no solamente de semejanza cuando estás dentro del superior, que no le molestas, sino que entras dentro de este cierre y no molestas, sino que aquí ya empieza un proceso que tú empiezas a abrirlo. Ya es algo totalmente diferente. Abrir significa que tú entras con él, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a sus cualidades, no estando ahí nomás como un pequeño perdido, como un recién nacido ahí, sino que empiezas a trabajar literalmente con sus cualidades, alcanzar sus cualidades y trabajar
en colaboración con Él, que tú añades tu materia, tus deseos. Entonces Él dice así, aquí la persona ya adquiere rosh, cabeza, como hablamos con ustedes, una cabeza espiritual. Él necesita ahora, después que se sometió, después que adquirió 248 ramaj, cualidades del Parzuf superior, es cuando ya no está oculto en él, que él cambió su materia debajo de él, es decir, que él adquirió 248 cualidades. Ahora él empieza a adquirir 365 cualidades adicionales, nuevas. Y eso es cuando él empieza ya a dar vuelta, a girar dentro de ese plano interno. Y eso es mientras va adquiriendo todo lo que hay en el Parzuf superior. Imagínense, la llave da vuelta adentro y con eso él va como escaneando todo lo que hay en este Parzuf superior, dentro del Parzuf superior, y se somete ante él y no así nomás la llave abre y se queda sin cambiar. Aquí cada movimiento despierta alcance de cualidades del superior. Adquirir cualidades significa, en la espiritualidad no es como en nuestro mundo, es cuando justamente ahora, en ese estado, bajo estas condiciones, cuando el hombre trabaja con sus cualidades de recibir, y aquí él adquiere cualidades de otorgamiento, y aquí arriba, recepción de luz, recibe la luz. Aquí arriba el hombre empieza a alcanzar, a obtener. Él aprende de las acciones del Creador y las realiza, las lleva a cabo al mismo tiempo. Aprende y las repite. ¿Cómo decir? ¿Cómo explicarlo? Es como en nuestro mundo. Si acaso podemos saber de antemano cómo ser padres, cómo tener hijos, o hacer algo en nuestra vida adulta, no lo pasamos como un estudio, no lo aprendemos en ningún lugar y después lo realizamos. Simplemente al mismo tiempo, sobre la marcha, lo vamos aprendiendo y realizando. Así está hecho nuestro mundo, porque así está hecho en la espiritualidad. Es decir, al dar vuelta a la llave dentro del cierre, en el mismo lugar, al cumplir todo eso dentro de mí, yo ya me asemejo a él y adquiero sus cualidades al mismo tiempo. Es decir, nuestra corrección, el insertar la llave dentro de ahí y nuestra acción común con el Parzuf superior, nuestro acto común con el Parzuf superior, adquirir sus atributos, asemejarnos a él, volvernos como él. Y la adhesión con él, todo eso ocurre al mismo tiempo. No hay divisiones en varias acciones. Ahora aprendo y después lo voy a hacer. Preparo como un borrador y después no existe. En nuestro mundo tampoco, ¿saben? Nosotros no vivimos la vida primera vez y solamente después podemos repetir. No, seguro que ya con nuevos conocimientos y experiencia, si pudiésemos después vivir la vida de otra manera, ¿cuántos errores hicimos? Evitar los errores, o veríamos que no importa lo que hicimos y vamos a repetir los mismos errores. Todo eso proviene del mundo espiritual. Cuando al mismo tiempo tenemos que hacer todas esas acciones. ¿Por qué? En nuestro mundo no es claro. También le decimos a los niños, no hagas así, asá, ya pasamos eso, ya aprendimos eso. Te recomendamos hacer así, asá, te dice la madre, tú todavía no sabes, toma mi cabeza, úsala.
Y nuestros niños no nos escuchan a nosotros, como nosotros no escuchamos a nuestros padres. ¿Por qué? Eso proviene del mundo espiritual, porque en el mundo espiritual tenemos que ir con la fe por encima de la razón. No tenemos que ir con la mente de otros, ni con nuestra mente particular. En el mundo espiritual yo no hago esos errores, porque nosotros recibimos de inmediato la cabeza del superior y trabajamos con la cabeza de él en lugar de la nuestra, y de inmediato nos conectamos con él y esa cabeza se vuelve nuestra. Porque hasta ese nivel adquirimos el otorgamiento y nuestro ego queda en el mundo material. Entonces, en el palacio donde estaban ocultos, hay 365 actos que todavía tenemos que pasar, y quedan las puertas cerradas para ocultar las luces, y son 50. Se grabaron en 4 lados y son 49 puertas, porque todavía queda la Malhut y ella siempre queda oculta, cerrada. Es decir, yo puedo usar 49 cualidades, 7 por 7, cualidades de Zeranpin y Malhut, que Malhut sube a Zeranpin. Zeranpin tiene 6 cualidades y junto con Malhut tienen 7, equivalen 7. ¿Sí? Zeranpin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y Malhut es la 7ª. Juntos son 7. Por 7 sefirot particulares de todo esto equivale 49, y 50 es cuando subo a Binah y la paso. Y entonces entro a realizar 365 actos nuevos, acciones nuevas, y subo a la puerta 500. Hay algo, lo que se llama, a lo mejor lo aprendieron, el Sharnun, la puerta 500. Que la Malhut misma no participa en eso. Sabemos que hasta el final de la corrección podemos solamente trabajar con Malhut que subió a Binah, pero a la Malhut misma no la podemos usar. Por eso la puerta 50 está totalmente cerrada para nosotros. Y por eso él dice que las 49 puertas de Binah, la 50 siempre está cerrada, porque la luz superior que está en la puerta 50 de la luz de Ein Sof podemos recibir solamente cuando alcancemos todas las puertas, cuando todos alcancen su fin de corrección, que se llama 6.000 años. Cuando pasemos todos los 6.000 grados, ¿qué son los 6.000 grados? 6 Zeranpin, y venga Malhut, y 1000 se llama la cualidad de luz de Jochma. 1000 es su fuerza, su intensidad de luz de Jochma. Por eso se llama 6.000 años. Y en esas puertas hay un lugar estrecho para insertar ahí la llave. Y eso no se graba, no se impresiona solamente de acuerdo a la llave, que no se reconoce en ese lugar estrecho, solamente en la llave. Y sobre ese secreto está escrito: en el comienzo creó Dios. Bereshit bara Elohim. Bereshit en el comienzo es la llave por la cual todo está oculto, y esa llave abre y cierra. Y 6 puertas están incluidas en la llave que abre y cierra, que cuando cierra esas puertas ya las incluye dentro de la llave. Las puertas entran en la llave, por eso está escrito Bereshit en el comienzo, que recibe dentro de él. Bara creó las cualidades que recibe dentro de él, ellas crean su forma. Y se alcanza la cualidad de Elohim, la cualidad de Dios, la cualidad del Creador. No sé qué más puedo añadir. Salió un poco resumido, en breve.
Se trata de algo muy delicado, no sencillo. Son cambios dentro del creado cuando él sube y adquiere la cualidad del creador. Lo que no hay en nuestro mundo. Por eso no hay ejemplos que el creado queda como él, como es, y adquiere las cualidades del creador. Se puede decir como en forma externa, que adquiere o la mente del creador, pero todo eso, el patente, hay como un patente, un truco muy curioso, que el creador que creó con su fuerza al creado, creó en el creado la posibilidad, la capacidad de crear un creador por sí mismo. Y esa habilidad es algo independiente. Y transmitir eso, comunicar eso es imposible. El libro del Zohar, como el resto de la Kabbalah, habla sobre cómo despertar sobre nosotros la luz superior para que nos eleve, y en la medida que nos elevemos vamos a entender de qué se trata. Ahora que estamos debajo de todos estos escalones, hablar sobre una nueva mente, nuevas dimensiones, otra lógica completamente diferente que no está presente en nosotros en absoluto. Esas impresiones que no existen en nosotros hoy día, todavía. En dar ejemplos a lo que no hay aquí en este mundo, no es... De todas maneras, algo con ustedes entendemos. De alguna manera, en cierta medida, algo aprendemos. Atraemos luz superior y esa luz nos va corrigiendo. Seguro, sin entrar en esos estados, entender lo que pasa ahí es imposible. Porque la comprensión ocurre dentro del deseo, no en la mente. Y no tenemos, no estamos en esos escalones que son totalmente diferentes, y seguro que la mente es diferente. No tenemos la mente que se revela en esos escalones totalmente diferentes. Son otros cálculos, es otra matemática, son otras sensaciones, sentimientos, diferentes dimensiones, y no está en el marco del tiempo, lugar. ¿Cómo decir? Y esos valores que hoy analizamos. Vamos a tratar de añadir algo según vuestras preguntas. Hay muchas preguntas, muchas personas nuevas en Internet. Y yo justamente tomé un artículo tan difícil. Eso todos los domingos. Mire cuántas personas en los centros y en Internet. Hay muchas personas. Así que le preguntan un alumno, alguien que estudia en un curso, ¿qué quiere decir sentir fuera de mí mismo? La sensación, sentir fuera de mí mismo, significa, imagínense, yo simplemente les voy a dar ejemplos de nuestra vida, pues no se puede inventar otra cosa. Si yo tengo, digamos, imagínense una madre y un hijo. Cuando la madre siente al niño, más que se siente a sí misma, todo lo que pasa en él y lo que pasa con él, para ella es lo más importante, el pequeño bebé que está en sus brazos. Él, para ella es todo, ella no ve nada más que él, ella solo lo mira a él, toda su preocupación, toda su concentración y atención es sobre él. No existe nada para ella en el mundo salvo él, y así se hizo por naturaleza todo eso. Por eso lo más importante no es lo que ella siente, sino lo que el bebé siente. Aquí tenemos una imagen, un cuadro del cual podemos imaginarnos ¿qué es lo que quiere decir fuera de mí mismo? Por un lado es un cuerpo vivo, por fuera, que vive su vida particular. Por otro lado, todo lo que sucede dentro de él, en ese cuerpo afuera, me es más importante de lo que pasa conmigo, dentro de mí.
si así empiezo a tratar al mundo, dejo de sentirme a mí mismo. De verdad, de esta manera, de esta forma, yo despierto sobre mí mismo luz superior. Digamos, en el caso del niño y de la madre no existe porque es en el nivel animal, así está programado por naturaleza. Pero si nosotros de esta forma tratemos de cambiar nuestra actitud para que lo que hay fuera de mí sea más importante de lo que hay dentro de mí, entonces pierdo la sensación de mi cuerpo, me empiezo a sentir como existiendo expandido en todo el mundo. Ahora empiezo a sentir las cualidades superiores de este mundo, el Creador. En esa corriente eterna que llena este mundo, pero nosotros no lo sentimos porque todavía no salimos fuera de nosotros. Entonces el hombre se siente a sí mismo eterno, infinito, porque no depende de lo que hay dentro de sí mismo, incluso su cuerpo no lo limita. Y él se siente existiendo eternamente. Nosotros aprendemos junto con ustedes sobre la percepción de la realidad, que todo lo que percibimos lo captamos con nuestro deseo, dentro de nuestro deseo. Si nuestro deseo es nuestro, o sea, egoísta, entonces esas 10 sefirot de ese deseo egoísta se desarrollan y cambian a otras. Y así 10 vienen y cambian otras 10, otras 10, otras 10. Y así sentimos vida, muerte en nuestro cuerpo. Es solamente nuestro deseo. Nuestro cuerpo es una sensación dentro de nuestro deseo. Y entonces si salimos fuera de nosotros, nos sentimos existiendo en otra materia, en otro deseo, en otra sustancia. Y ese deseo, en otro deseo, y ese deseo también cambia y va de un deseo a otro, se va sustituyendo, pero pasa por cambios, como aprendemos de la sabiduría de la Kabbalah, como el cambio de un partzuf a otro. Cuando un masaje, una pantalla, se desarrolla más y más con el mismo deseo que va creciendo. Por eso la persona se siente constante, existiendo constantemente y siempre creciendo. Salir fuera de los límites de nuestro mundo y empezar a sentir de ti mismo, fuera de ti mismo, existiendo como eterno, como infinito. Esa es nuestra primera misión, nuestra primera tarea, y después, de acuerdo a eso, vamos a sentir cómo seguir creciendo, vamos a saber cómo seguir creciendo, hasta que lleguemos a un estado en el que alcancemos la llave para abrir la puerta 50ª y lleguemos al fin de la corrección. Mary de Los Ángeles le pregunta: a veces yo siento un estado tal, una pesadez, una sensación de pesado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Sensación de mis reencarnaciones pasadas? ¿Pesadez? Todos sienten pesadez. ¿Qué, Mary? ¿Que ella ya... que es tan delicada que siente pesadez? Vamos a encontrarnos en el Congreso y vamos a hablar sobre eso. Pesadez depende de qué es. Una pregunta muy es una pregunta muy interna. Puede ser que eso proviene de que la persona no encontró dentro de sí misma contacto con el mundo superior. Cuando uno encuentra ese contacto, ese punto de contacto interno, uno empieza a saltar como vuela por el aire, como un ave con alas. Pero hasta que encuentras ese contacto con la fuerza superior, te sientes suspendido en el aire entre tierra y cielo, y es una sensación de pesadez de verdad muy difícil. Incluso es difícil moverse físicamente, es así. Pero vamos a hablar sobre eso ahí en el Congreso. Del grupo de Londres le preguntan: Grupo Londres BB de Inglaterra, ¿qué tenemos que demandar durante la clase del Zohar para que este libro nos afecte positivamente? Ahora tenemos muchas clases de Zohar, también todas las mañanas y en las tardes, casi todas las tardes, y ahora
junto con ustedes, porque ese es el más poderoso libro respecto a la influencia, su influencia sobre nosotros. Y nosotros necesitamos una sola cosa, que la luz superior que creó a nuestro ego nos permita elevarnos por encima de este ego. Creó a este ego específicamente para que nos elevemos por encima de él. Que sí, en esa tensión que desarrollemos entre el estado al cual tenemos que subir y el ego mismo, recibamos una nueva sensación. El Zohar es capaz de hacerlo. En nuestro mundo solamente la luz superior puede hacer algún cambio, cualquier cambio. Si nosotros no nos transformamos por medio de la luz superior, jamás, siempre permaneceremos en ese estado de nuestro mundo en el que existimos como morimos, nacemos una y otra vez, sino que solamente la luz superior puede elevarnos para que empecemos a salir fuera de nosotros y sentir la sensación de un nuevo mundo. El estado fuera de mí, afuera de mí, él es en nuestro estado actual. Llegar a eso, salir de nuestro estado actual, solamente la luz superior es capaz de hacer. Hoy escribí sobre eso en el blog, que si la gente entendiera que es posible liberarnos del ego, no se comportarían de esta manera. Nosotros simplemente tratamos de limitar nuestro ego por medio de toda clase de costumbres buenas, contratos, límites, leyes, contratos, pactos, cárceles, policías, pero vemos que eso no ayuda. Y cómo elevarnos por encima de nuestro ego no sabemos. Por eso el ego va creciendo más y más y nosotros nos sentimos más y más sufriendo de él. Y ahora que el ego se está volviendo global, ¿a dónde vamos a poder escaparnos? Aquí simplemente hay un temor que no podemos hacer nada. No se puede limitarlo ya, frenarlo. Así que hay un estado crítico, muy serio, una situación crítica y tenemos que lo antes posible divulgar, propagar este conocimiento de cómo el ego se puede corregir a sí mismo, cómo se puede corregir al ego. Y entonces la humanidad ya va a tener la posibilidad de tratar una a la otra de otra manera, no con miedo, sino al contrario, elevarse cada vez más. Y entonces vamos a salir de todos esos miedos y exterminaciones y guerras y sufrimientos y pandemias y enfermedades y todas esas cosas. Elevándonos por encima del ego. Y la elevación es solamente con la ayuda de la luz superior que desciende, influye sobre nosotros durante el estudio del libro del Zohar. Por lo tanto, nosotros, por eso en nuestra época hay que pensar solo sobre eso. Nuestro amigo Paul de Tasmania, Australia, pregunta, un lugar un poco lejos de aquí, tan lejos de las montañas de Australia. Yo estoy cerca a eso. Estoy muy enojado con mi vida, me siento incapacitado, impotente y no puedo conectarme con los demás. ¿Cómo superar estos grados, esas puertas para que me queden? Para poder quedarme en contacto con todos, para unirme con todos. Es obvio que Australia es un lugar especial y ahí también está la psicología de desprendido, de aislamiento del mundo. Yo sé por mis alumnos que llegan de vez en cuando aquí a nuestros congresos, existe esa sensación. Como alguien así del lado, como en América Latina también hay esa sensación. Yo también lo sentí. Es como que todo ocurre en otro lugar. Sí, yo también lo sentí. Yo pienso de todas maneras que en nuestro caso, en este caso, no es imposible. Es ese obstáculo porque cuando nos conectamos con eso de verdad,
podemos estar en un solo corazón, un solo pensamiento. Y yo creo que este congreso que está ante nosotros nos va a poder conectar. Los invito nuevamente a estar con nosotros en contacto. Tenemos otra clase la próxima semana y después nos vemos en el congreso. Hasta la próxima. Hasta luego.